Entonces mi curiosidad es saber, ¿aquello fue un efecto dominó? ¿O se ocupó una casa y rápidamente se comentó y vinieron nuevos activistas que ocuparon nuevas casas? ¿Fue una ocupación colectiva de todas las casas? ¿Cómo es posible que en aquella pequeña zona, allí en lo alto de la montaña, en un periodo que creo que fue alrededor del 92, salieron tantos champiñones? Hazme una ligera explicación de eso. Yo creo que el que coincidan 4 casas ahí en la zona de Fondenfargas, bueno, luego la de que se llamaba El Puente estaba en Mulberg, estaba un poquito más apartada, pero las otras 3 no, es pura casualidad. O sea, nosotros estábamos buscando por Gracia, por Horta, por el Güell y encontramos ahí. De hecho, habíamos intentado ocupar en Poblesec, nos salió mal y ocupamos lo que es la casa de la calle Descans, y se llamó así, aunque nosotros le pusimos de nombre Quilombo. Luego el nombre te lo ponía el movimiento, digamos que era por la calle. Si no era un nombre muy atractivo, nos lo acabarán poniendo como el Descans. Entonces estaba rodeando lo que es hoy la escuela de Fondenfargas. De hecho, toda esa zona está igual. Siempre nos desalojaron. La excusa era para hacer un parque, zona verde, y nunca hicieron nada, solo destrozaron las casas y nada más. Eso el responsable fue Albert Valle, el regidor de ese momento. Entonces estaba Media Luna, Descans y la de Fondenfargas, y luego la del Puente. Fue casualidad que coincidiéramos. De hecho, no siempre, a veces intentábamos hacer una asamblea contra el desalojo y tal, pero no siempre nos entendíamos. ¿Puedo preguntar por qué no siempre os entendíais? Quizás unos éramos como muy novatos, muy raros, muy hippies, y al lado estaba con un poco la crème de la crème del movimiento, muy exigente en muchas cosas de cómo encarar un desalojo, cómo no había que llevarse las cosas porque era un signo de debilidad, yo, por ejemplo, perdí ahí toda una biblioteca del movimiento obrero porque se veía un signo de debilidad, por ejemplo, que tú empezaras a llevarte, no sé, los zapatos, libros. Bueno, también porque, ya te digo, por eso, por las cuestiones de liderazgo fuerte que había en la Media Luna, digamos. Luego, cuando os desalojan de aquí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué haces tú en tu caso? ¿Te vas a otra zona? Sí, o sea, primero veo que con la gente que he ocupado ahí no volvería a ocupar, digamos, a nivel comunitario, de convivencia. Solamente me voy con un compañero, pero en esa resistencia y en eso sí que conozco a otras 2 chicas que hacemos un equipo para ocupar. ¿Cómo se hacía la preparación de las ocupaciones? En ese momento, no sé si te lo han comentado, funciona lo que es un directorio de casas vacías, que la asamblea de ocupas o gente de confianza pues te lo dejaban fotocopiar o mirar. Entonces tú ibas y cogías las que más te interesaban por barrios, ibas al registro de propiedad y analizabas un poco la situación de los papeles. Luego también ibas a ver el estado de conservación. Lo que mejor nos pareció fue una casa que había en Poblenou, al final de la Rambla, justo al tocar con la playa, digamos, con la costa. Era un barrio que no conocíamos, que no teníamos ningún vínculo, y nos lanzamos allí porque era lo mejor a nivel de papeles. ¿Qué surge de ese estudio previo de ver que era más factible? ¿Qué surge? De todo ese estudio, digamos, pues surge la ocupación de lo que se va a conocer como la Cuadra de los Cuentos. Es una casa que tenía unas naves, tenía como un solar inmenso y tenía unas caballerizas. Por eso le llamamos la Cuadra y de los Cuentos, porque decidimos pintar en la fachada imágenes de cuentos infantiles, porque nos gustaban mucho los niños, las historias, también porque no nos conocíamos tanto y cada uno de nosotros, después de la asamblea, siempre decíamos que uno contara un cuento inventado o una historia de un familiar lejano o de él mismo. Sois prácticamente de las primeras casas que se ocupan en Poblenou, al menos reivindicadas, al menos politizadas. Claro, sí. ¿Cómo os sentís en Poblenou? ¿Os sentís como un poco aislados? ¿Qué conexión tenéis con el resto del movimiento que ocupa? ¿Qué percepción tenéis, ¿no?
de pertenecer a un grupo pero que está muy lejos porque se sitúa básicamente en Gracia. ¿Hay camino de dos direcciones, hay relación en dos direcciones? ¿Cómo lo sentís? Creo que somos, al menos reivindicado, la primera ocupación que se hace en Poblenou. Y el estar ahí, hay muy buena sintonía con los vecinos. Nos lo intentamos con los chavales del barrio, con, no sé, pues una familia, en este caso una mamá que tiene 3 niños y muchas veces nos lo deja en la casa para que los cuidemos. En lo que es la gente del mercado que le parece fenómeno darnos todo lo que ellos normalmente tiraban, de verduras, de pescado, o sea, todo el reciclaje nos va muy bien ahí. Pero es verdad que quedamos un poco aislados de lo que era el centro de la ocupación, que estaba en Gracia o un poco en Horta Guinardó, ¿no? Quedamos un poco aislados, incluso escribimos como un manifiesto que se llama El Sur también existe, invitándolos un poco a venirse de vez en cuando para las actividades. Y la verdad que esto no sucede hasta que abrimos unas salas de conciertos. Con esas salas de conciertos, que empiezan a tocar pues, grupos de la movida o de otros lugares, sí que ya se empieza a conocer esa casa y empiezan a venir muchos fines de semana. Ahí igual se rompe un poquito nuestra gran relación con los vecinos por el tema del ruido y de la masificación de jóvenes divirtiéndose, ¿no? Tanto es así que con Sociedad Alcohólica, que a las 4 o 5 canciones los vecinos bajaron con palos y todo, y se tuvo que acabar. Acabamos y eso creó también contradicciones en los ocupas de Poblenou. Los que querían seguir haciendo conciertos porque se conseguía dinero para sufragar pues, gastos para presos, impresiones, lo que sea, y los que querían cuidar más a los vecinos y tal. Y acabó un poco dividido lo que era, por un lado, los locales de concierto con la cuadra. Y luego yo y un par más ocupamos la Topera, porque era una casa mucho más pequeña, en realidad eran casitas adosadas unas a otras, 4, y podíamos, teniendo una asamblea en común, teniendo una resistencia al desalojo en común, cada uno, el tema de la comida, de la limpieza, del lavabo, de la nevera, bueno, no había nevera, pero de lo que es la despensa, se ocupaba cada casa. Y era un modelo que a mí me gustó mucho y me hubiera quedado muchos años, si no es porque al cabo de 10 meses nos desalojaron. La Topera estaba en la calle Topete, que luego me enteré que había vivido un tiempo Buenaventura Durruti también. Y la calle Topete era una calle como del pueblito que era Poblenou y que iba a dar a la Plaza Prim, que es esa plaza que está el famoso restaurante dels Pescadors, que por eso yo decía, ahí íbamos los sin agua, porque no teníamos agua a coger de la fuente, frente al restaurante los con todo, porque venía más de una vez algún político o empresario conocido y lo veíamos ahí en la terraza. Cuando me hablas de desintegración, ¿es este momento es lo que significa el fin de esa experiencia, de ese proyecto de la cuadra? Yo en la separación, yo no estaba en la cuadra. Yo ya me había ido, pero yo me fui como de buenas. O sea, de hecho, casi todos los que vinieron a la ocupación de Topete eran los de la cuadra. Simplemente me fui porque algunos queríamos vivir un poco más tranquilos y bueno, por temas así más personales o de amorosos, de que no quería convivir pues con una chica que había tenido relación y que, o sea, fue por algo más personal que yo me voy. Pero lo que sí es verdad es que en la cuadra, antes de todo esto lo que a posteriori dije siempre es que en la cuadra, los 4 o 5 que ocupamos al principio, tuvimos mala suerte. ¿Por qué? Porque cuando entramos a esa casa, vemos que tiene como 10, 12 habitaciones. Entonces, nos encontramos 4 o 5 viviendo en una casa que tiene muchas habitaciones. Por lo tanto, y también estábamos abiertos a que viniera más gente.
pero no supimos cómo elegir. O sea, nosotros veíamos a alguien que necesitaba que 2 inmigrantes que dormían en la calle y los invitábamos sin conocerlos casi. O uno se iba a tocar al Gótico y aparecía con 3 frikis ahí, viajeros trotamundos, que al principio, no sé, pues se ponían a hacer cosas eléctricas, limpiaban un montón, pero luego veíamos que no teníamos nada en común. En el caso, y esta es una anécdota que te quería explicar, hay uno de ellos que además de alcohólico es agresivo y lo echamos, digamos, pero él no acepta echarse y entonces empieza a dormir en la puerta de la casa bebiendo y pidiéndole a los vecinos, o sea, todo el trabajo que habíamos hecho, tema con los vecinos, de relación, de imagen, pues un tío ahí pidiendo y gritándoles, y entonces no sabíamos qué hacer con él, tuvimos muchas discusiones. Muchos de otros ocupas nos decían, bueno, le dais una paliza, unos palos, pero no sé, no entraba mucho en nuestra cabeza, digo, acabar así. Y entonces recuerdo que él aceptó que lo lleváramos a Valencia, porque tenía unos amigos ahí, y entonces cogimos un Range Rover que teníamos ahí y nos fuimos a Valencia. Lo dejamos en una plaza, le dejamos, esperemos que encuentres a los amigos, y nos volvimos. Y en el viaje de vuelta, recuerdo que fue muy bonito porque ahí toda la tensión que habíamos pasado con el viaje, con el señor que era mayor que nosotros, pues luego ahí recuerdo que el viaje de vuelta fue muchas risas, muy distendido, incluso hubo quien hizo el amor en la parte de atrás del coche mientras otros conducían. Y acabamos bañándonos todos desnudos en una playa de Tarragona. Y esto era estas aventuras que nos pasaban y problemas y cómo los solucionábamos, nos caracterizaba un poco a los ocupas de Poblenou. Te pediría a ver si tú podrías hacer un análisis sociológico general a partir de tu experiencia, a partir de lo que aprendes y desaprendes, cómo se gestionan las frustraciones y las euforias en una ocupación. Sobre la convivencia, que a veces era lo que más nos cansaba, más que la denuncia o la resistencia a un desalojo, era la propia convivencia, el hecho que gente no aportara un bote común para la comida, el hecho de que gente no limpiara ni siquiera los excrementos de su perro. Yo sí, luego pues veía, mira, ahora estamos pasando una etapa de destrucción, ¿no? Y veía, digo, había muy pocas, creo que solo una casa que yo llamaría en Barcelona de destrucción total, ¿no? Que había incluso heroína, ¿no? Pero si no, para evitar ese sálvese quien pueda, ese que acababa la gente escondiendo comida en sus habitaciones, porque... Entonces, como la antítesis vulgar de eso era la familia. Y entonces, ¿qué pasaba? Que algunos teníamos que hacer como de padres, de los hijos, y poner criterios, normas, horario. Le llamamos incluso toque de queda. O sea, nos reíamos de nuestras propias normas. ¿Por qué? Porque si un chaval era mensajero y se tenía que levantar a las 8 y luego había otros a las 2 de la mañana tocando bongos, pues establecer todos estos criterios, ¿no? Y entonces siempre lo que aspirábamos o soñábamos o aparecía a veces era el tema de la comunidad, ¿no? Pero eso, como no me acuerdo mucho, en todo caso luego lo leería. Se demuestra con el día a día que puede pasar de la esperanza al fracaso, el tema de construir comunidad. Es una de las máximas que los ocupas teníamos en su momento y que luego vamos perdiendo en el proceso. Sí, el tema de la comunidad, de querer, por ejemplo, vivir entre muchos, pues eso se va perdiendo con el desgaste de la convivencia y prefieres que sea como una comunidad de lucha. O sea, verlos en las asambleas, en la calle, en las acciones, pero tú luego tener como el descanso del guerrero, una cuevita. O sea, yo después de todo esto me fui a vivir a un piso de 20 metros, 26 metros cuadrados. En plan, solo, luego con uno, luego con una, luego tuve un hijo, luego otro, pero todo micro y bastante solitario, lo que es la convivencia. Estaba en cooperativas, en escuelas libres, pero el dormir, el irme a cocinar y tal, asegurarlo, ¿no? La comunidad es un proceso difícil también con gente casi que no conoces, o que te llega a tu casa simplemente porque se había cabreado con su padre. Y te llegaba ahí y entonces, bueno, lo aceptabas,
pero empezabas a cenar y te ponía los pies en la mesa, los pies así con todas las botas en la mesa. Y porque él pensaba, bueno, ahora soy libre y hago lo que quiero, y chaval, no. Y por ejemplo, el padre venía, señor trajeado, y se ponía a esperarlo, a querer hablar con él en la puerta, y él no salía, y tener nosotros que, oye, que está tu padre ahí, ves a hablar con él. Luego, vivió en una de las casas hegemónicas del movimiento Ocupa y fue uno de los principales Black Bloc y tal, pero sí, digo, al principio no podía encarar a su padre, digamos. Y ahí había otra que venía la madre, como que le hubiéramos robado al hijo, una secta. Y yo más recuerdo que iba a hablar con ella, le ponía una silla para que pudiera descansar, al menos. Pues venía su padre, súper mustacho, tal. Aquel que tendría 15 años. Claro, era muy joven, tenía 17, yo creo. Tenía 17, claro, el padre desesperado. Igual que alguna madre venía desesperada, en plan, o sea, me lo había robado. Digo, señora, pero ellos se escondían y tú lo cogías en plan, ves a hablar con tu madre, digo, está ahí. Y luego, si quieres, hay una que vienen dos que aparecen en el programa Quién sabe dónde. Bueno, que si lo quieres. No, vale. Porque... Por curiosidad personal, sí, ¿no? Pero... No, vale. Pues vienen, nos dicen, oye, dos chavales de Madrid que han tenido un problema legal, bueno, que duerman, y que han robado una moto. Y ese día leo, hoy quién sabe dónde, los dos chavales de Madrid que han robado una moto, ahí con no sé qué presentador súper famoso estaba. Sí, porque, por ejemplo, porque yo no conocía, yo había estado en algún grupo así de lucha, estudiantil, revolucionario, estaba estudiando la carrera de historia, pero gente que quisiera ocupar yo no conocía, no había. Y entonces, cuando ibas a una casa te decían, bueno, pues ocúpala, no te decían, ven a vivir aquí. Ocúpala, y te decían, aquí hay el tal están buscando. Hablabas un poco y te ponías a hacer el plan, pero no hablabas de todos los criterios de convivencia. Es más, cuando nosotros llegamos al descans y ya estamos seguros de que es esa casa y tal, nos enteramos que hay un chaval ahí que medio vive ahí, que va todas las tardes, que muchas veces duerme, y entonces nos vemos obligados a decirle, bueno, ¿quieres que la podemos ocupar? Nosotros la limpiaremos, y nos dice que sí, pero bueno, todos los jóvenes así muy marginales, o varios de ellos del Guinardó. Conflicto a la vista, ¿no? Conflicto a la vista, sí, de criterios, de criterios, de estos que llegaban del Parque Güell. Hostia, me han dicho que les hago una foto, unos guiris, tal, y guay, me he ido corriendo con la cámara. Bueno, digo, como que no teníamos nada que ver, pero que, bueno, convivimos ahí. Y se aprende. Yo lo que sí que veía es que aprendía de mundos que no conocía, ¿no? El tío que le da el drinking, el que piensa que puede coquetear con la heroína y probarla de vez en cuando. Me gustaría entrar en el mundo de la droga. ¿Tú crees que la droga en la ocupación fue una lacra? ¿Que la droga fue un hándicap, un freno para el desarrollo revolucionario? Sí, yo creo que la droga en cierta medida sí que fue un poco de hándicap en la lucha revolucionaria o de ocupación. O sea, hay ciertas drogas blandas, formas esporádicas que pueden, ¿no?, ser una diversión y una desinhibición, pero otras no, por ejemplo. Otras no. Y yo qué sé, el speed, por ejemplo, yo creo que fue un poco... Por suerte, ya cuando yo me acerco al movimiento Ocupa, ya se tenía claro que heroína no. Y eso, o sea, el que se tuviera tan claro, tanto en los carteles que ya te advertían que, bueno, le da una fortaleza al movimiento, que se pusiera así de heroína no. No recuerdo así como mucha droga así dentro de las casas, digamos, de Poblenou y tal. Sí que hubo un debate, ya que me preguntas, de uno de los chavales, un trotamundos de estos, portugués, con la guitarra, pues había sido yonki en el pasado y invitó, ya lo había dejado, digamos, pero invitó a 4 de las casas al tema a pincharse, ¿no? Y a mí me dolió muchísimo,
Me dolió muchísimo eso de que viniera alguien así y entonces hubo una reunión durísima en la que yo planteé que nunca más se probara la heroína o que durante el periodo de tiempo que fuéramos a convivir juntos. Eso les parecía muy autoritario, que alguien impusiera eso, y decían, vale, mira, haremos una cosa, o sea, no nos vamos a pinchar nunca más aquí, ya que tienes tanta tirria a la heroína, pero tú no me puedes decir que si me voy un fin de semana que me pincho o no. Y yo le decía, no, es que si es así, yo no quiero construir lazos de amor, de compromiso, con gente que va a ir probando, no quiero. Entonces yo les dije, me voy. Salí con la guitarra diciendo, yo me voy, y fue ahí cuando vi Topete, en la calle que luego sería La Topera. Ahora, releyendo el diario que escribí en ese momento, me acuerdo que yo no me voy de la cuadra por el tema de esa discusión y de la heroína. ¿Por qué? Porque al día siguiente vienen estos compañeros y me dicen, mira, para nosotros no es importante el tema de la heroína. No queremos como que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero si para ti es tan importante, nosotros preferimos que tú vuelvas a la casa, al proyecto, y nos comprometemos a no pincharnos el tiempo que... Igual, yo lo agradecí mucho y volví, estuve un tiempo más. Nosotros habíamos vivido en una comunidad subversiva, poética, con gente vinculada a la universidad, y uno de los chavales había muerto una noche de fiesta con drogas y alcohol, y eso nos tocó mucho. Entonces yo empiezo la ocupación un poco con este trauma de haber perdido uno de mis mejores amigos. ¿Tú sabes cómo acabó la cuadra? ¿La cuadra acabó desalojada o abandonada? No lo sé, porque a nosotros nos desalojan en agosto del 94, los de La Topera, y yo me voy de viaje a Uruguay a iniciar mis entrevistas, un poco lo que tú haces ahora, a los guerrilleros que hacía 10 años que habían salido de la cárcel, a los tupamaros, a los grupos anarquistas armados, y me quedo allí como un año, entonces pierdo el contacto un poco con eso. De lo que sí, no... A mí me sabía muy mal dejar ciertas situaciones al vecindario, me supo mal dejarle ciertas situaciones al vecindario. También se ocuparon más casas ahí, también de gente muy maja también. Pero gente muy maja también se fue a Ripoll, lejos. Y la cuadra, mira, off the record, porque no lo sé, pero yo creo que o desalojan o se van, puede ser, y luego las naves negocian por una suma de dinero con el propietario. Y esa suma de dinero se la quedan las personas que gestionaban esas naves, y no sé bien qué hicieron con ellas, si compartieron el movimiento o no. Con el tema de la heroína, por ejemplo, yo no sabía bien quién se tenía que ir, si ellos o yo. Yo me acuerdo que cuando, digamos, yo cogí la guitarra y me fui de la cuadra esa noche, lo que me arrepentí es de no haber hecho como un criterio de que en un caso así, el que pruebe la heroína se va, ¿vale? Y entonces, con mi amigo, cuando vamos a ocupar La Topera, dijimos, necesitamos a alguien más para vivir, que venga alguien más, queríamos también convivir con chicas, y entonces aparece una amiga que nos dice, oye, ¿vais a ocupar? Me han dicho que... Y digo, sí, estamos buscando gente, y entonces lo que recuerdo es que por primera vez, yo creo que en su vida, le hicimos una entrevista tan grande a esa chica que el primer día de ocupación se fue, digamos, de la casa. Porque, claro, le preguntábamos qué drogas consumía, qué drogas tal, a qué horas iba a dormir, si pensaba traer mascota. O sea, hicimos un test tan grande, porque queríamos como cuánto creía que tenía que aportar para la comida, cuánto, que éramos unos pesados en el fondo, pero queríamos cubrirnos las espaldas un poco. Tuvimos se reía. Y nosotros, ya, pero entiende, no, se reía, pero pensó, estos son unos maniáticos. Con razón, o sea... No, tuvimos buena relación. No, la familia simplemente que para que funcione se tiene que reproducir lo que muchas veces criticábamos en ese momento, ¿no? Eran las instituciones burguesas, la escuela, la propiedad, la familia.
¿Por qué? Entonces nos veíamos que, por muy ocupas, reproducíamos una institución, que es la familia, ¿no? El padre, la madre, o sea, pues uno de nosotros hacía de padre, otro de madre, y otros de hijos que no recogían sus platos. Claro, era una alegoría, es decir, hostia, estamos cayendo, digo, es que parece que no tengamos otro camino, o la destrucción, individualismo, o el Estado-familia. Y digo, yo apuesto por la comunidad, digamos, apostemos por la comunidad, y para eso tiene que haber reciprocidad, tiene que haber, ¿no?, una equidad en reparto de tareas. En esta primera etapa en la cuadra no consigues eso. ¿En Topete ya vas entrando más en esa línea? En el Topete totalmente con mi compañero de casita, y luego viene una chica y también. Nosotros tres, súper bien. Ahora, el de abajo, por ejemplo, nunca limpió su jardín. Sacó un gato muerto disecado y todos los escombros, los rastrojos, todo, lo dejó igual. Bueno, off the record era el Yago, que vivía ahí. Entonces, él lo dejó igual, pero a mí da igual. O sea, la fachada la tenemos más o menos bien. Él, ya está, digamos, si no quiere limpiar su... Éramos, ya te digo, 4 casas. En otra estaba el búho y el búho y la Bea, en el otro la Sandra y el Hueso. Digo, éramos muy diferentes, y como no teníamos que compartir cotidianidad, como mucho le decía a la Sandra, baja un poco la música que me voy a... Pero... súper bien. O sea, era un modelo. Yo me acuerdo que cuando conocí la Casa de la Montaña, me llamó mucho la atención de que hubiera 3 cocinas. Pensé, hostia, pero... Entonces, el que me lo estaba enseñando me dijo, no, es que no nos ponemos de acuerdo, a uno le gusta cocinar tal, otro... Y se me cayó un poco como un mito, ¿no? Luego, con el tiempo pensé, súper necesario. O sea, no hace falta estar juntos por estar juntos. Sobre si la ocupación era, o de ahí podía venir un proceso revolucionario y todo ese tema. Bueno, yo creo que nosotros considerábamos que pertenecíamos a una tendencia revolucionaria dentro de la ocupación, o sea, que no queríamos que se nos tildara de tribu urbana o de que se limitara nuestra lucha al derecho a la vivienda, digamos. Nosotros apostábamos por una transformación radical del sistema, del capitalismo, pero sabíamos que no lo haríamos los ocupas, digamos, ¿no? Ni siquiera los jóvenes rebeldes de Barcelona, sino pues más un movimiento anticapitalista, los desheredados, los explotados del mundo. Por eso nos solidarizábamos activamente con las revueltas que pudieran haber en el mundo en los 90, ¿no? Como Albania, como... ¿Tú qué captabas del movimiento Ocupa? Desde tu posición del Poblenou, ya has ido al Descans, has empezado en la cuadra, empiezan los conciertos, vas a Topete, supongo que día a día conoces a más gente, empiezas a ver las estructuras, entre comillas, un poco pues, el escenario, ¿no? El escenario de la ocupación, la distribución. En aquellos momentos, ¿cómo evalúas la ocupación en Varna? ¿Como algo potente que está en alza? ¿Como una frivolidad? ¿Como un quiero pero no quiero? ¿Qué valoración haces en esos momentos? No, yo nos veía más como una horda salvaje indomable, digamos, no como un movimiento político de transformación. Hasta la extensión de las ocupaciones, la irrupción de la ocupación en Sants y sobre todo el tema del cine princesa y lo que viene después ahí, nos veía más como eso, como que queríamos o no estábamos muy metidos en el gueto, ¿no? Y éramos pocos. Éramos pocos, fuertes, potentes, pero limitados. Luego con experiencias como la semana de luchas de Tranquema el Silencio en el 98, ahí ya nos extendemos y tocamos muchos más sectores oprimidos que se unen a una posible revuelta, ¿no? Sants es como una entrada de aire fresco, una renovación, un aporte de nuevas energías, de nuevas visiones. ¿Qué representa Sants cuando aparece pongamos a partir de la ocupación de la Hansa? Aunque vienen de la Garnacha, pero... Sí, los ocupas de Sants son como un poco un aire fresco que le da el movimiento. También Vaquería, Can Pascual, es como
otro tipo o no solo aquellos ocupas más que caracterizados un poco por la dureza, ¿no? Que yo digo que éramos los ocupas de los 90 hasta el 95, nos caracterizaba la dureza en el vestir, en el plantarnos frente a los antidisturbios, la dureza entre nosotros para resolver los problemas, la dureza de la música, de música punk, pero no solo de los nombres incluso, ¿no? Ya no había los Dominguez, color humano, no, era monstruación, caries mentales, cáncer cerebral. Entonces, a partir de los 95 viene también gente, por ejemplo, más, yo qué sé, del mundo universitario, ¿no? Pues que más politizada, con simpatías a los zapatistas. Antes, aunque había mucha gente de barrios de la zona alta de Barcelona, los que imponían un poco, estos chavales de las zonas altas, se mimetizaban o intentaban imitar un poco la dureza de la gente que venía de los barrios, en el hablar, en el argot y, bueno, incluso en el tema de las drogas que te decía, ¿no? Entonces, para mí, Sants es la disponibilidad a que el movimiento se abra. O sea, tú entrabas a la Garnacha, a la Hamsa, a Cambías y te podían, como con una sonrisa, un mirar de ojos, ¿no? En cambio, allí en Gracia a veces era un poco ¿a qué vendrá este? ¿O quiénes son estos? ¿O qué se creen estos? O este aperturismo de Sants, que dio un buen ambiente al movimiento, que fue más bonito el movimiento, también tenía sus peligros, porque también, digamos, se fue muy abierto a sectores, para mí, muy alejados de la transformación social, ¿no? Que luego han acabado de gestores del capital o de la ciudad, ¿no? En esta actitud dura de guerrera que te digo hasta el 95, claro, predominan justamente los nombres de guerra, ¿no? Los motes. Luego la gente se la conoce más pues al Jordi, al Marc, pero antes eran los motes, ¿no? El no negociar, casi no hablar con la prensa, digamos, con sus pros, sus contras que tiene todo eso, ¿no? Pero sí que hay diferencias de lustro, ¿no? Hasta el 95 y después. El Princesa rompe eso. El Princesa es la unión de esas dos cosas, digamos, para mí. Pero antes nosotros en las elecciones lo que solíamos hacer era situarnos en la Rambla disfrazados de ovejas, todas blancas. Había una negra que no iba a votar, que iba a romper las urnas, que era un váter, y teníamos a un político que un capitalista lo movía como marioneta. Siempre invitábamos a los compañeros a participar de eso, a hacer un poco de corro ahí, y sí, muchas veces nos decían, mira, nosotros teatritos no, si queréis ir a siliconar o tirar cócteles molotov o... ¿no? Ese tipo de rechazo a ciertas formas de lucha, ¿no? Las compañeras, tío, las compañeras mujeres en este movimiento, ¿qué análisis podrías hacer, ¿no? de su participación, de su activismo, del respeto que encontraban en este ambiente? ¿Qué podrías decir de las compañeras en la ocupación? ¿Fue un proceso igual de cambio también? Sí, sobre las compañeras, bueno, siempre fue un movimiento con mucha participación y dirección de mujeres, ¿no? Yo al menos cuando llego, en el 92, ya te digo, o sea, las que tomaban más decisiones de por dónde se iba, cómo se organizaba esta mani, cómo se encaraba el desalojo, y la asamblea mismo estaba mayoritariamente, eran mujeres con mucha fuerza. Yo vi justamente la ruptura de los roles tradicionales, por eso que te digo que se ponían las botas y enfrentamientos con la policía y cosas que me sorprendían muchísimo, ¿no? Y no, quizás para hacer eso sí que tenían que ser como muy duras, ¿no? Y la dureza que
que también enturbiaba un poco las relaciones, pero sí, no recuerdo así como... Sí, cuando me comentabas, digo que hay compañeras que hablan del tema del patriarcalismo, de que no sé, yo no, pero me parece como una... Yo, por ejemplo, me junté, digo, me formé ahí comunidad al final con una de las compañeras de la Hamsa y de las Tensas, ¿no? Y me parece como muy bien y muy empoderarse todo el trabajo que hacían. Ahora, a veces también me asustaba o me entristecía el cómo se reaccionaba frente a algunas escenas que yo veía en la Hamsa, que todo era buen rollo, o sea, para mí era la sonrisa la Hamsa, pero recuerdo en alguna fiesta que echaran a 14 hombres bueno, gente que no era de la movida y que venía y que intentaba ligar de una forma más tradicional, tipo discoteca, pero que no, digo, por lo que recuerdo, no es que tocara, pero el tipo de acercamiento, de mirada, y entonces recuerdo a mis propias compañeras, amigas, sacarlos a empujones y los otros alucinar, realmente, en plan, ¿qué está pasando? Entonces, como a mí me sabía como mal de, o sea, no le podéis explicar un poco, en plan, me acuerdo que quedaba yo, no, pero es que tal, es que a lo mejor les ha molestado esto, o sea, que es un tema complicado y que era una reacción, pero bueno, que es complicado, que cuando se ha vivido, pues... Si volvieras atrás, ¿qué cosas no cometerías tú, no harías tú, o no repetirías, o qué cosas aconsejarías, o qué tácticas, qué decisiones, qué caminos, qué acciones no repetirías porque igual se podrían mejorar o ver desde otro punto de vista? En resumen, ¿qué cosas crees que hicimos mal, tomamos malas decisiones, o no, o todo fue fantástico y todo lo mejoramos? ¿O qué aconsejarías que no volviéramos a repetir? No, una de las cosas que proponía en aquel momento, que era muy difícil hacer, era como una jornada de ocupación multitudinaria, digamos. Hacer como un estudio de 100 casas, conseguir 100 candados con llaves y llamar a gente necesitada dispuesto a luchar para ocupar esas casas y crear una red. Por ejemplo, no considerarse que porque estás ocupando eres como más radical o revolucionario que otros compañeros que llevan o compañeras que llevan otro tipo de lucha en otros espacios, por ejemplo, ¿no? O sea, la ocupación no te da como una garantía de radicalidad si te quedas en las cuatro paredes o incluso en tu bar autogestionado. Eso por un lado. El cuidarse mucho más a nivel convivencia, comunitario, fue el seguir permanente en lo que era la asamblea de Ocupa. Era muy bonito al principio de todo, en los años 91, 92, 93, en el que cuando se ocupaba una casa, claro, habían 18 en Barcelona, pues gran parte de la gente de esas casas iba al apoyo de esa casa, porque además la asamblea Ocupa se hacía una vez abierto un espacio, se inauguraba con una asamblea de Ocupas, ¿no? El tener un directorio con las casas, o sea, toda esa organización fueron cosas bonitas, ¿no? Últimamente ha venido bastante gente, familias enteras, con la intención de ocupar una casa en Poblenou. Nos ha pedido información, direcciones de casas vacías y apoyo. Y es que los sin casa, sin tierra, sin nada, nunca seremos una minoría mientras existan dueños de las cosas. Y por eso los que expropiaron antes, ocupamos ahora y colectivizaremos mañana, seguiremos gritando tierra y libertad. Era un panfleto de La Topera, a un año. Luego, esto es el panfleto que se dejó cuando nos desalojaron de La Topera, y que la gente del mercado, de la licorería, de las tiendas, fue una carta que colgaron en las paredes, digamos, en la entrada de sus negocios, ¿no?
Y decía, se venía a mi memoria la calle Topete, esa calle de casitas blancas de los niños persiguiendo a los gatos, de la calma, del ruido y la música, de aquellos jóvenes que siempre entraban y salían, de las ancianas bordando en los balcones, aquella casa que parecía que descansaba alejada de la ciudad. Ahora en esa calle hay una casa muerta. Los guardianes del dinero echaron a sus habitantes y la alegría de la casa, la cerraron y la volvieron a abandonar. Estos señores no saben que las casas tienen vida, no conocen la amistad ni la solidaridad, tampoco deben conocer a los vecinos del barrio que tanto nos ayudaron. Y lo último, después de haber hablado de la destrucción física y espiritual de la casa, de la familia, que aparece como antítesis vulgar de la destrucción, la comunidad. Aunque se mueva a contracorriente, puede llegar a funcionar, no de manera estática y buscando la victoria final, sino como búsqueda de aquella comunidad perdida, y no solo perdida en el tiempo, sino en nuestro interior. Se trata de moverse con sentimiento humano y amoroso, por la casa, por los demás. Hay que intentar que los intereses de uno no entren en contradicción con los del grupo, y si alguna vez ocurre esto, hay que intentar que prime los intereses común por encima del individual. Estos espacios o momentos en que predomina la comunidad se caracterizan por la armonía, por el querer estar juntos, por la limpieza y la decoración de la casa, por el de comer bien, por el de dejar de hablar de los problemas de convivencia para hablar de temas más interesantes y globales. Ya está, solamente. Muy bien. Vale, no hay...